Pero de todas maneras. Sí, el problema es que yo vengo con un grupo, tendría que preguntarles al grupo si ellos tienen algo. ¿Qué? Que si ustedes están de acuerdo que los tres argentinos escuchen. Sí, háganse los locos, háganse los sordos. Les agradecemos mucho porque vamos a sacarnos les tiren la oreja. Sí, no acompáñenos. Pues sí, si los mexicanos los invitan. Bueno, aquí estamos. Esta calle donde estamos caminando es la calle peatonal más larga de toda Alemania, con una longitud de 1,6 kilómetros. Y 1,6 kilómetros es una milla. Por eso, si se habla de la milla peatonal, toda Alemania sabe que la milla peatonal es en Heidelberg, porque es la única que tiene esa longitud. La concentración de restaurantes y lugares de comer aquí es la más grande en toda Alemania. O sea, aquí por metro cuadrado hay más restaurantes que en cualquier otra ciudad de Alemania. Entonces, de hambre no morirán. ¿Sí? Bueno, aquí es interesante, después de que nos separemos, que ustedes caminen unas 5 callecitas más allá, van a encontrar la plaza de la universidad y hasta ahí llega el casco antiguo de la ciudad. ¿Sí? Si ustedes llegan hasta allá, ya vieron lo más interesante. Bueno, estamos frente a esta casa, que esta casa es la casa privada en estilo del Renacimiento más importante al norte de los Alpes. ¿Dónde surge el Renacimiento? En Italia. ¿Qué significa el Renacimiento? En Europa viene la época del oscurantismo. Eso significa que toda la cultura greco-romana, la Ilíada, la Odisea, Horacio, todos esos antiguos, tanto griegos como romanos, desaparecen de la conciencia humana, ¿no es cierto? Pero toda esa información se mantiene en Bizancio. Cuando los musulmanes atacan Bizancio en 1453, todos los sabios bizantinos huyen con toda esta información antigua a Italia, y en Italia surge el renacer de la antigüedad. Entonces surge lo que se llama el humanismo, porque en el medioevo tenemos los textos bíblicos que se suponen que son dictados directamente por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando llegan estos textos de Ovidio, de todos estos antiguos, los dramas, todo esto, entonces estos son textos humanos, por eso hablamos del humanismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué vemos aquí antiguo? Ustedes miren esas columnas. Recuerda a los antiguos templos greco-romanos, a las estatuas griegas y romanas, los triángulos, recuerda a los templos greco-romanos. Entonces aquí tenemos el renacer de la antigüedad, el renacimiento. ¿Sí? Esta casa, ¿por qué queda como única casa? Porque se acuerdan que vino Luis XIV y mandó a quemar toda la ciudad. Pues la única casa de piedra que ha habido, esta es la única casa que queda en pie fuera del castillo. De resto, toda la ciudad arde y toda la ciudad pues perece, pero a raíz de la universidad renace como un ave fénix de las cenizas y vuelve a formarse. ¿En qué estilo? En el estilo que crean los jesuitas, pues el estilo barroco. Los jesuitas son católicos, los jesuitas son españoles, ¿sí? Y toda la ciudad, el encanto de Heidelberg es que sobre un croquis gótico o medieval tenemos toda una ciudad barroca, en estilo igual, barroco. Bueno,
Entonces, esta es la casa del caballero de San Jorge y esta después de la segunda destrucción de Heidelberg, se convierte en la alcaldía. Ya en 1720 se hace la nueva alcaldía, que es esa construcción que vemos detrás de la iglesia, ahí es la nueva alcaldía. En 1720 y esta casa es hecha en 1592. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Y por qué no quemaron esa casa? ¿No pudieron? Porque era de piedra. Y se cortó ok. la destrucción. Todo lo otro era de madera, entramadas de madera. Ya, Entonces no, por el fuego. no había manera. No. Sí, pues sí. Aquí tenemos la única tumba que sobrevive esa destrucción. Este señor, también aquí había golpes de Estado. Y este fue el que hizo un golpe de Estado en el año de 1400. Él se llama Ruperto I, rey de Alemania, y cuando él hace el golpe de Estado, Heidelberg se convierte en la capital del país. En esta iglesia había 47 monumentos de este tamaño. Y los franceses destruyeron todas las otras tumbas y a esta tumba no. ¿Y por qué? ¿Por qué no destruyeron esta única tumba? Porque resulta que vemos que Ruperto aquí tiene las insignias de emperador, pero él nunca llega a ser emperador porque él hace el golpe de Estado y los otros príncipes electores no lo apoyan ni ningún papa lo corona. Sin embargo, él en su muerte decide tener estas insignias y los franceses piensan que aquí está enterrado Carlomagno, y Carlomagno fue rey de los franceses. Por eso respetan esta única tumba, ¿sí? Bueno, el resto de las tumbas están todavía en el Louvre, en Francia, en los sótanos. Uno puede ir a mirarlas, pero ni siquiera están expuestas. En esta iglesia, aquí en esas galerías arriba, se encontraba recogido todo el conocimiento del Renacimiento europeo. Porque hubo un príncipe elector que le encantaba leer y le encantaba tener libros y se fue a todos los conventos del sur de Alemania con soldados. Llegaba a los conventos, los pobres monjes estaban trabajando y les decía, necesito que me preste la biblioteca. Los monjes entregaban las bibliotecas y este príncipe se olvidaba de devolverlas. Entonces, por esa razón, todo el conocimiento que había en ese entonces, estamos hablando de 4.000 manuscritos, y un manuscrito costaba ya lo que costaba una manada de animales. ¿Por qué? Porque esos libros estaban escritos sobre piel de los animales. Entonces era costosísimo un libro. Y tenemos aquí 6.000 incunables. Los incunables son los primeros libros que hace Gutenberg, que imprime Gutenberg, que son la cuna, los incunables. Y un incunable tiene un precio impresionante. Entonces aquí tenemos un valor increíble con los 10.000 libros, y los libros son tan costosos y tan preciosos que los atan con cadenas a pupitres de madera para que nadie arranque con ellos. Porque si te llevas el libro te toca llevarte pupitre. Bueno, era una manera de seguridad. Todos los sabios de Europa tenían que venir a Heidelberg, allá arriba, a estudiar, porque aquí estaba la biblioteca, ¿sí? Entonces, en esta iglesia se fundó la universidad también de Heidelberg. ¿Cuántos años tenían los estudiantes en esa época cuando entraban a estudiar? 12 años. Se graduaban de 18 años. ¿Y qué estudiaban? Teología, porque para poder estudiar cualquier otra cosa que las 3 carreras que existían en ese momento eran Derecho, Filosofía y Medicina, había que haber estudiado teología para poder seguir estudiando. Entonces, por eso esta ciudad tenía 24 conventos para que esos jóvenes estuvieran protegidos y controlados mientras estudiaban. Entonces, se puede decir que en el medioevo toda la ciudad o había vacas, cerdos y gansos y campesinos, o eran chicos con sotanas negras, con la cabecita rapada, hablando en latín. ¿En qué año empezaron a dictar clases en alemán?
en 1803. Antes no. Todo el mundo tenía que estudiar latín para poder estudiar. Y hoy en día hay muchas carreras que exigen el Grosses, el Gran Latinum, que son 8 años de latín, y hay carreras también que exigen conocimientos de griego antiguo. Y teología exige conocimientos de hebreo. Todavía, y esas lenguas que se suponen muertas, aquí siguen bien vivitas, ¿sí? Bueno, si ustedes me preguntan si aquí abajo hay restos mortales, sí. Hace unos 7 años hicieron una investigación y sí, hay muertos, hay restos mortales. En esta iglesia teníamos un sistema durante siglos que se llamaba el simultáneo. Como les dije que Heidelberg era protestante, ¿se acuerdan? Y toda la región. Cuando llegaron los católicos pusieron una ley que todas las iglesias protestantes tienen que ceder el altar a los católicos. ¿Se imaginan la emoción de los protestantes? Furiosos porque el altar es la parte más importante de la iglesia. ¿Y por qué el altar para los católicos? Porque debajo de los altares había antes enterrada una reliquia. ¿Pero qué significa la reliquia? ¿Por qué eran tan importantes las reliquias? Porque la reliquia, en el momento en que yo toco una reliquia, por eso la gente va a Santiago y abraza a Santiago, por eso van a San Pedro y tocan la patica del... ¿sí? Se supone que en ese momento que tú estás tocando el santo, ese santo está orando por ti ante Dios. Entonces, por eso era tan importante. Y, por ejemplo, hay emperadores que fueron muy malos, pero muy malos, como Carlos IV, que manda a construir una capilla y se roba todas las reliquias que puede y todas las mañanas va y toca todas las paredes. Porque al fin y al cabo él tiene miedo al más allá, ¿no es cierto? Bueno, entonces esta pared queda aquí hasta 1936. Cuando la universidad cumple 600 años de fundada, los nacionalsocialistas bajan esa pared y entregan esta iglesia a los protestantes. Entonces esta es la iglesia principal de los protestantes. Los libros, ¿se acuerda que se perdió la guerra de los 30 años? Donde se comieron los niños. Bueno, pues el Papa pidió los libros como botín de guerra. Y los libros están, casi todos, hay más de 9.000 tomos en el Vaticano, pero a Dios gracias, porque si hubieran estado aquí, los queman los franceses y se habría perdido todo. Entonces, hay más de 9.000 tomos en Roma todavía, en la Biblioteca Vaticana, y los soldados prusianos alemanes en la época de las guerras napoleónicas en 1816 trajeron los tomos de idioma alemán de regreso a Heidelberg, que están en la universidad. ¿Y estos nombres qué son? Disculpe. Esos son nombres de personajes que han apoyado aquí la parroquia, que han dado dinero a la Lorga. Por eso es que tiene la forma de un tubo de oro. ¿Vamos? Sí. Viejo. De católicos, 30% de protestantes, 30% de agnósticos y 10% de musulmanes, hindús, etcétera, etcétera. Tenemos 6 millones de turcos en el país. Y tenemos ciudades enteras con Istambul, pequeño Istambul, donde solo se habla turco. Sí. Bueno, aquí ven otra vez una Madonna de la recatolización, ¿se acuerdan? Sí. De la verdadera fe. Ahorita nos vamos a chingar una crepa. Ahí venden crepas. Como en los Cinépolis. Mira, pizza, pero eso vamos a comer el... allá.
Está muy chingón la pinche ciudad de aquí. Se ve con madre. Ihr seid alles nach hinten dran gehängt, ne? Con Pipita el compa, ¿viste? Freseando, freseando. Echándose un viajecillo. ¿En qué? Patios internos de las casas. Está prohibida la entrada, pero miren la belleza. ¿Por qué? ¿Porque es privado? Ok. Pero miren la belleza de los... Ahí hay varias construcciones, ¿sí? Ese es el estilo medieval. Hay una placita y las casas están alrededor. Hermoso, ¿no? ¿De aquí a México? Sí.